En el Instituto Cato, nosotros producimos un índice de libertad humana que mide el nivel de libertades económicas, personales y civiles alrededor del mundo y abarca un par de décadas. Nosotros medimos en cada país 86 diferentes indicadores para tener una idea del nivel de libertad humana que hay en el mundo y dentro de los diferentes países. Y entonces una cosa que hemos podido documentar es que desde el año 2000 el nivel de libertad humana ha ido incrementando hasta el año 2007. Y desde entonces empezó un declive despacio por muchos años. Eso fue resultado de la crisis financiera internacional y coincidió con el auge de diferentes formas de gobiernos no liberales, populismos autoritarios, el auge de nacionalismos en diferentes partes del mundo, en países ricos y en países pobres, en países democráticos y en países no democráticos. En el año 2020, cuando irrumpió la pandemia, lo que hemos visto respecto a la libertad humana es un colapso total durante ese año y el siguiente año. Hasta ahí nada más llega la data. Fue una pérdida de libertad que no hemos visto en décadas, que afectó a más del 90% de la población mundial y que en casi todos los indicadores, las categorías de libertad que medimos, fue una caída fuerte. Tan así que atrasó el mundo cualquier ganancias en términos de libertad que se habían logrado, lo atrasó por décadas. Hoy por hoy, sin duda, nos hemos recuperado de esos puntos bajos de libertad mundial, pero es razonable reconocer que todavía no estamos al nivel de libertad de lo que estábamos en enero del 2020. Por lo tanto, los últimos 20 años, con los ataques terroristas a Estados Unidos, las guerras en Medio Oriente, las crisis financieras, la pandemia, esas crisis que han ocurrido en las últimas 2 décadas han han debilitado la confianza que ha tenido la gente alrededor del mundo en sus gobiernos, en las políticas e instituciones que han hecho posible los grandes avances que han habido en el mundo durante las últimas décadas de la globalización. Y lo irónico es que los últimos 20, 30 años, medidos en términos de bienestar humano, han sido los mejores en toda la historia de la humanidad. Aún así, dado que se han debilitado la confianza en estas instituciones, estamos en un punto en que las libertades no están garantizadas y muchos países, ricos y pobres, democracias y no democracias, están bajando sus niveles de libertad comparado a años anteriores. Los países ricos, por ejemplo, se están volviendo cada vez más proteccionistas. Lo que mostró la pandemia es una aceleración de algunos patrones que ya estaban ocurriendo, como el debilitamiento de la libertad de expresión que se estaba dando alrededor del mundo por muchos años y que los expertos en libertad de expresión llaman el déficit de libertad de expresión. Y en otros casos, lo que ocurrió durante la pandemia era nuevas pérdidas de libertad, como las libertades de movimiento que terminaron por varios años. Esto ha sido traumatizante para el mundo y sin ninguna duda fortaleció a gobiernos en todo el mundo que se excedieron a la hora de responder a la crisis. Algunas veces se usaron la crisis de la pandemia para imponer reglas
y barreras y atacar a la oposición. Eso ciertamente ocurrió en los países autocráticos, que hoy por hoy son mucho menos libres de lo que eran antes. Y también hubo abusos en los países avanzados, donde los gobiernos se sobrepasaron en términos del control de información, del control de movimiento, en términos del Estado de Derecho, por no aplicar la ley de una manera igual para todos. Por lo tanto, las poblaciones han perdido cierta confianza en sus gobiernos y esto ha abierto un espacio para que los extremos de la derecha y de la izquierda argumenten que las ideas de la libertad no funcionan y que además ellos tienen las respuestas y hay que controlar este u otro aspecto de la política pública como antes no se hacía. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que algunos países después de la pandemia se están recuperando en términos de libertades humanas, pero no tanto como era el caso antes de la pandemia, y otros países no, y no se están recuperando tanto. Estos son los países autocráticos. Creo que lo que podemos estar presenciando en el futuro es que la desigualdad de la libertad humana que hemos notado alrededor del mundo, que es que el 13%, 14% de la población mundial viven en los países más libres, del cuartil más alto de libertad humana, mientras que el 75% de la humanidad vive en el 50% de países con menos libertad humana. Así que hay una desigualdad de libertad alrededor del mundo, que es un problema, y después de la pandemia, con ciertos países recuperándose y otros no, me temo que vamos a ver una desigualdad mayor en términos de libertad humana y que solo algunos países se van a recuperar a los niveles que vivíamos antes de la crisis de la pandemia y otros todavía no van a llegar a ese punto. Por lo tanto, es muy importante resaltar la gran narrativa del mundo liberal que está bajo amenaza, que es que los grandes logros, el gran progreso humano que ha visto el mundo en las últimas décadas se pone en juego si seguimos amenazando libertades económicas, personales y civiles.